yacimiento petrolero. Primero, lo que corresponde a la formación del petróleo que se produce, ¿sí? tiene que haber una abundante materia orgánica, un depósito también de la misma. Debe de conservarse esa materia orgánica, se debe transformarse en compuestos de petróleo. Después debe de presentarse toda la migración primaria y debemos encontrar entonces lo que es el motor de la migración. Es decir, por qué se desplaza precisamente el petróleo en el subsuelo, y luego debemos saber si existe o no existe un reservorio, si un lugar donde se acumula ese petróleo. Es lo que se llama migración primaria. La migración secundaria depende mucho de lo que es la calidad del reservorio. ¿Qué características tiene el reservorio desde el punto de vista estratigráfico, desde el punto de vista tectónico? ¿Sí? Y bien después lo que es el fenómeno del entrampamiento. Es decir, para que se pone un yacimiento es necesario que el petróleo quede entrampado, ¿sí? que el petróleo llegue al reservorio y se acumule ahí y después al final debe de conservarse el yacimiento. Eso quiere decir que no debe haber una diagnosis destructiva y debe de presentarse, no deben presentarse procesos tectónicos que lo destruyen. Esos son los 10 principales elementos básicos para que se forme el yacimiento del petróleo. ¿Cierto? Esta imagen ya la vimos anteriormente. Entonces, desde el punto de vista de lo que son los 10 eventos, los primeros están relacionados con la presencia o no de materia orgánica adecuada. ¿Sí? Esa materia orgánica, entonces, recuerden que está constituida tanto de partículas visibles como no visibles. Es decir, se encuentra en las rocas en forma precisamente de materia orgánica insoluble o en forma de materia orgánica que no es insoluble. Y dentro de eso entonces tenemos precisamente lo que son en materia orgánica soluble, lo que son los bitúmenes, lo que son la materia orgánica que es insoluble, lo que forma lo que se llama el querógeno. Y tanto el querógeno como los bitúmenes se estudian precisamente por medio de la geoquímica del petróleo, y el querógeno también se analiza de manera óptica en el laboratorio, pues se pueden identificar los diferentes tipos de partículas que lo constituyen. ¿Sí? Si todo esto que está aquí, como base de estudio, se combina con esto que vemos acá, con lo que se refiere a las rocas propiamente, entonces las rocas se utilizan precisamente de dos maneras, por medio de la petrografía y los rayos X, pero sobre todo por medio de la estratigrafía. ¿Sí? Entonces ya podemos hacer una evaluación económica de una cuenca. Una de las cosas importantes es que es necesario tener acceso a los conocimientos correspondientes a lo que es la búsqueda de la paleogeografía, es decir, tenemos que saber, ya vimos en la clase pasada, que las cuencas deben tener ciertas características que forman petróleo, y que esas características están relacionadas precisamente tanto como la composición de la corteza terrestre, y desde el punto de vista de la tectónica, cuáles son las diferentes condiciones que han hecho que esas rocas que nos interesan nos muestren su historia. Es decir, tenemos que reconstruir la historia precisamente de lo que es un yacimiento de petróleo o de las rocas que tienen posibilidades de ser precisamente de ese tipo. Entonces, de esa manera, tuve la ocasión de trabajar en el Instituto Mexicano del Petróleo y me aboqué en los primeros 4 años a establecer lo que es el método parinoestratigráfico. Ese método permite determinar la edad
los ambientes y evolución térmica de las rocas sedimentarias, algunas consideradas como azoicas, que vimos en la clase pasada, como son los lechos rojos, la sal y los yesos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque originalmente se pensaba, al menos aquí en México, todavía en los años, el inicio de los 70, se consideraba que los lechos rojos, la sal y los yesos no tenían fósiles. Como consecuencia no se podían datar a través de lo que son estos organismos conservados, sino que se determinaron edades con base en la posición estratigráfica de los mismos. Esto originó muy serios problemas porque, como vamos a ver, existieron lechos rojos, sal y yesos, pero principalmente lechos rojos, en casi toda la República Mexicana. Y dije en casi porque eran lugares escasos los que no tenían ese tipo de sedimentación. Entonces, una de las cosas muy importantes es que este método se basa precisamente en lo que es el estudio de esporas y polen en láminas delgadas de carbón. Este estudio precisamente corresponde ya fue creado en 1833 para estudiar los carbones, el carbón mineral, y con base en eso determinar las características económicas del carbón estudiado. Pero miren, ya para entonces se tenía precisamente la importancia de las esporas y polen, que corresponden a los elementos reproductores de los vegetales, precisamente. En 1855 se pudo aislar polen, esporas y fitoplastos del carbón, es decir, ya no únicamente se conocía el polen de las esporas árboles, sino que se buscaban también se empezaron a buscar también otros elementos que permitieran definir la calidad de los carbones dependiendo de su composición y dependiendo de los fitoclastos, o sea, los restos de las plantas diferentes al polen de las esporas, de las cuales provenían. Y Thyssen, en 1922, caracterizó y correlacionó las capas de carbón por medio de su contenido en polen y esporas. Esto fue muy importante porque ya se pudo entonces, con los datos anteriores, establecer lo que es el proceso de la paleoecología en el caso de los yacimientos carboníferos. En nuestro país, como vamos a ver, existe carbón económicamente explotable en la parte de Coahuila. Y ese carbón de Coahuila se consideraba que todo era precisamente originado en una sola cuenca. Sin embargo, como vamos a ver, en el caso del carbón de Coahuila, el ambiente general es único, pero el desarrollo de los yacimientos de carbón de México se originó en diferentes partes de esa zona. ¿De acuerdo? Aquí ven precisamente el carbón de San Luis, se localiza precisamente, aquí está Coahuila, en esa parte, y aquí están las dos cuencas precisamente que se conocían en esa parte. Existe un detalle precisamente en cuanto al tamaño y la distribución y la topografía correspondiente a estos yacimientos de Coahuila. Está aquí marcado. Y estos lugares que vemos aquí marcados corresponden a los carbones correspondientes a la parte de la zona de Sabinas, en esta parte. ¿Sí? Y al sur se encuentra otra cuenca, como les digo, que son estos que vemos aquí, que corresponden a esta parte que vemos en el sur. Esta parte. Bueno, pues, yo estudié estos carbones en Francia, precisamente, en 1963 tuve la suerte de ser seleccionado
por la embajada francesa para ir a estudiar precisamente los carbones de Sabinas, porque se tenía una gran cantidad de dudas relacionadas primero con el origen del carbón, segundo con la calidad del carbón, en fin, con todo lo que es la parte relacionada con esos estudios. Esa es la localización de las cuencas de estudios de la geología del carbón en 1967, en ese tiempo. El carbón, ¿cómo se estudia el carbón? ¿Cómo se estudió el carbón? Se estudió precisamente con base en lo que es la luz reflejada. Los bloques de carbón, tal y como llegaban al Instituto Francés del Petróleo, donde yo hice, en la Universidad del Carbón, precisamente en el norte de Francia, en la Universidad de Lille. ¿Sí? Así nos enviaron los bloques de carbón correspondientes. Lo que se hizo fue precisamente englobarlos en resina, como ven ustedes aquí, para poderlos pulir perfectamente, marcando lo que son las líneas de estratificación de los carbones. Y esto por medio de un microscopio de reflexión se estudia al microscopio. ¿Sí? Aquí ven precisamente ese tipo de equipos de reflexión. Se utiliza lógicamente una platina, ¿sí? Circular, pero que tiene también desplazamientos laterales para poder ver entonces el bloque se coloca en esa parte, se coloca, y entonces ya se puede observar desde la parte que tenemos aquí de la superficie. ¿Y qué es lo que se encuentra? Precisamente lo que se ve, es lo que se ve precisamente, se ve lo que son los macerales. Los macerales son la composición de las partículas que constituyen precisamente el carbón vistas en luz reflejada. Así se ve, como lo ven ustedes aquí, en color grisáceo, a veces blanco, y también algunas partes en color oscuro. ¿Sí? Nos interesaba conocer precisamente estas estructuras de color negro que ya habían identificado antes, como recordaron ustedes, los fitoplastos, o sea, los fragmentos de rocas ya se habían identificado. Y muchos de los fragmentos más pequeños que ven ustedes aquí de color negro correspondían pues, al polen y las esporas que se encontraban dentro del carbón. Los macerales, entonces, el estudio de macerales son de gran importancia en la industrialización del carbón, porque los carbones dependen en su calidad de lo que corresponde a los tipos de macerales, es decir, qué macerales son los que constituyen ese carbón. ¿Por qué? Porque dependen mucho de qué parte de la planta, de las plantas que se depositaron en el medio del talco, ¿sí? Es la que se conservó y primero se preservó y luego se conservó y se metamorfizó para dar origen al carbón. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Esos macerales, ¿se fijan? Hay uno de ellos se llama el grupo de las vitrinitas. ¿Sí? El grupo de las vitrinitas corresponde precisamente a lo que son los rellenos de células de los tejidos, precisamente del carbón. Que vemos aquí. Aquí ven ustedes la estructura celular, esa parte, y ven también lo que corresponde no únicamente a la estructura celular, sino a la estructura en general de este cuerpo que vemos aquí. ¿Sí? En general, estos materiales que están aquí marcando estas condiciones, aquí se trata de células cerradas, pero en el carbón no únicamente se encuentran esos tejidos con vitrinita en la parte interna, sino que esta vitrinita se va liberando de los tejidos para dar origen a lo que es una pasta que se llama precisamente de vitrinita, que es este color que vemos aquí de color gris.
dependiendo de ese color, ¿sí? de ese material, que es el jugo, por así decirlo, de la savia de la planta que les dio origen, se determinan también las superestructuras de los tejidos de las plantas. Es lo que se llama fusinita. ¿Sí? Hay fusinita, como ven ustedes aquí, en forma completa, en estructura completas de tejidos, o bien se desquebrajan esos tejidos y se acumulan formando capitas en el carbón, como lo ven ustedes aquí. ¿Sí? Hay también otros materiales que tienen precisamente cambios, que muestran cambios de lo que es precisamente la semifusinita, y o sea, una fusinita o savia ya alterada, o bien lo que corresponde a las esporinitas, que son las esporas. Aquí en el caso se pueden encontrar esporas muy grandes que se llaman macrosporas, ven ustedes aquí. Y también se determina junto con este término esporinita, lo que es la polenita, que corresponde al polen. ¿Perdón? Ese polen y esas esporas corresponden entonces a lo que son materiales de tipo de las plantas terrestres y continentales, pues, que originan el carbón. Pero también se encuentran restos de hongos, porque precisamente recuerden ustedes que el carbón es el producto de la alteración y evolución de materia orgánica depositada en un ambiente húmedo, que corresponde al ambiente interdeltaico, en el ambiente del delta. ¿Sí? Entonces ahí es donde crece la vegetación, y al ir muriendo, entonces forma una capa de material correspondiente en su destrucción, pero sobre ella se generan nuevas poblaciones. Entonces, esto es importante porque es necesario identificar también hasta los tipos de hongos que dieron origen a la putrefacción de esa materia orgánica que se convirtió en carbón. Bueno. Entonces, este equipo entonces óptico está conectado a un equipo precisamente de reflectometría, que permite entonces analizar estas imágenes, como esta. Aquí está otra, miren. Aquí vemos precisamente la esporinita, ¿sí? Se ven lo que son las esporas, todas esas manchitas negras, y son granos de polen y de esporas, ¿sí? Pero también podemos determinar lo que se llama cutinita, o sea, lo que son las cutículas de las hojas de las plantas que dieron origen al carbón. Se pueden identificar, aquí los ven, ven las hojas, algunas todavía completas, pero ya evolucionadas o transformadas en lo que va a ser el carbón propiamente. Por medio del equipo de reflectometría se determina entonces lo que es el valor de reflexión que tienen estos materiales. ¿Sí? Aquí ven, por ejemplo, una sección de análisis, y este es lo que nos es esa gráfica aquí, nos está indicando entonces cómo durante el transcurso del desplazamiento del bloque bajo la luz del microscopio, ¿sí? La reflexión que tenían los diferentes materiales que fueron identificados. Entonces tiene un reflectograma, se llama, es esto que vemos aquí. Y esa reflectometría automática nos permite establecer entonces los diferentes tipos de carbón, ¿sí? Para diferentes muestras. Esto que vemos es diferente a lo que vemos acá. Es decir, que su composición es bastante diferente. Pero como no se analizan unas cuantas muestras, sino se analizan cientos y miles de muestras, y en la industria todo esto es trabajo diario, de ir viendo
en el caso de los yacimientos de carbono, en qué lugar se está explotando un carbón que tiene este reflectorama o este. Y de esta manera entonces se pueden hacer correlaciones de capas de carbón de lo que se considera un solo yacimiento, o se determina que son yacimientos que son diferentes. ¿De acuerdo? Aquí en el caso precisamente de los estudios de México, el carbón de México, vemos aquí los resultados de esos cromatogramas que vemos aquí, reflectogramas que ven ustedes en estas zonas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en esta parte y esta parte, se ve que hay una correlación bastante grande, a pesar de estar bastantes kilómetros de separación dentro de la cuenca de este yacimiento, o este que tenemos acá. ¿Sí? Pero ya cuando en el caso de la parte correspondiente al yacimiento del sur se ve, por ejemplo, que aquí tenemos este tipo de carbón que se correlaciona con esa parte inferior que vemos aquí. Esta correlación está casi la misma que está arriba, pero la que tenemos abajo, esto corresponde muy diferente a eso que vemos acá. Entonces aquí ya aparecieron cosas importantes en el sentido de poder diferenciar este yacimiento con este. Y apareció que este yacimiento sí tuvo condiciones iguales, pero no al principio, sino al final se corresponden a las secuencias. Y aquí ven ustedes, por ejemplo, la fotografía de una espora. Ven ustedes aquí es una espora. ¿Sí? Y en algunas partes, son macroesporas que existieron en lo que corresponde al carbón, que es de edad maastrichtiana en México. O sea, la parte terminal de lo que es el Mesozoico. Entonces se determinaron por eso también, por este método precisamente del estudio de los macerales de los carbones del grupo del norte y del grupo del sur. Se determinaron que eran diferentes uno del otro. Estos eran iguales y en el sur, en el norte hay estos diferentes en esta parte. De acuerdo con la reflectometría, entonces se determinó lo que era el porcentaje de cada uno de los componentes del carbón. El carbón tiene una gran cantidad de materia, es principalmente materia orgánica, pero también contiene lo que se llama cenizas, que son los restos de materia mineral, principalmente lo que corresponde a sedimentos finos que se depositaron en el medio del talco y que están englobados dentro de lo que es la materia orgánica que se transforma en el carbón. Por ejemplo, el carbón del norte, ¿sí? Si se fijan, tiene mayor cantidad de cenizas que el carbón del sur. En cuanto a materiales volátiles, esto se determina precisamente por métodos de cromatografía, para determinar qué cantidad de materia volátil tiene el carbón del norte, 19 a 24, 19 a 35 del sur. ¿Sí? Lo que es precisamente el índice de turgencia, es decir, si se calienta esa materia orgánica, en qué volumen se termina, es decir, lo que se llama turgencia. Si se fijan, tienen un valor menor que que vemos acá. El porcentaje de vitrinita, o sea, la materia que estaba entre las células en forma líquida, ¿sí? Pues aquí tiene 88%, 92%. En cuanto a la cantidad de material correspondiente al polen, a las esporas, este es de 0.4% y este de 0.2%.
Y existe también lo que se llama inertinita, o sea, un material que se llama inerte. ¿Por qué? Porque cuando se calienta no se dilata generalmente. ¿Sí? Entonces este es 10.7 y 7.8. ¿Sí? Entonces, si fijan, esto nos permite diferenciar también lo que fue la zona del norte y la zona del sur. Pero se hizo también toda la parte de palinología. ¿Sí? Es decir, la extracción de lo que son los elementos más resistentes a los ácidos, precisamente el ácido fluorhídrico y ácido clorhídrico, que se utilizan para la extracción de lo que corresponde a la materia orgánica de ese carbono. ¿Sí? Una vez que se ha utilizado precisamente el ácido fluorhídrico y el ácido clorhídrico, lo que se hace es precisamente vaciar el residuo en un frasco, y en ese frasco entonces se agrega lo que es el alcohol glicerinado. Se utilizan frascos idénticos, ¿sí?, para todas las muestras, y también alcohol idéntico y la misma cantidad también de ácido clorhídrico y fluorhídrico. ¿De acuerdo? El ácido clorhídrico se utiliza para destruir lo que son los carbonatos que pueda tener el carbón, ¿sí?, y también lo que son los silicatos que pueda tener el carbón, y queda únicamente lo que es el residuo de la materia orgánica, insoluble a esos ácidos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, que vemos aquí, no se trata de carbones, sino que se trata de rocas. Si hacemos exactamente esto que acabo de decir, si se elimina de una roca los carbonatos por medio de ácido clorhídrico y los silicatos por medio de ácido fluorhídrico, también se obtiene un residuo orgánico que corresponde a lo que se denomina el residuo palinológico. ¿Y qué hay dentro de una cosa importante? En el caso de las rocas, los residuos no siempre corresponden al color de la roca. ¿Por qué? Porque muy a menudo el color de la roca depende no de los minerales primarios, que son los carbonatos y silicatos, sino que hay también otros minerales, como por ejemplo los óxidos, que muy a menudo en los rayos rojos son los que dan origen a lo que es el color rojo. ¿De acuerdo? Entonces, como decíamos en la clase pasada, ¿sí?, el estudio de ese residuo palinológico, vemos aquí, de lo que son las condiciones de rocas sedimentarias o del carbón, nos permite tener una idea bastante clara de lo que corresponde a esa roca. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista, primero, de a qué unidad litológica corresponde, porque esos datos nos permiten precisamente obtener información litológica. Saber también si tienen, qué tipo de unidades estratigráficas tienen, es decir, unidades que están constituidas por restos orgánicos. Unidades, además, estas nos permiten determinar la edad, el polen, las esporas, los dinoflagelados y todos los organismos que se encuentran en ese residuo palinológico. Nos permite determinar primero la edad y también determinar lo que es la estratigrafía y lo que es la estratigrafía previamente. Y eso permite establecer lo que es la evolución térmica en el subsuelo, porque los restos orgánicos que vemos aquí van a sufrir efectos de la temperatura durante la profundización de la muestra. Como consecuencia, entonces, el color que va a presentar esa materia orgánica nos permite determinar lo que es la evolución térmica de las rocas correspondientes, hasta dónde llegaron y qué temperatura alcanzaron máxima. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, de los yacimientos de petróleo, pues nos permite establecer lo que es la presencia de petróleo. Esto lo vamos a ver principalmente en lo que es el líquido en el cual se conserva el residuo. Lo que se utiliza el alcohol etílico glicerinado. Este alcohol tiene como principal función extraer la sustancia orgánica en solución
del residuo palinológico. Y eso corresponde a dos cosas, a lo que vimos originalmente, lo que es el querógeno, es esto, aquí está el querógeno, o sea, las partículas que dan origen a lo que es el bitumen, es el petróleo, el componente de los petróleos que van a generarse en esa roca. Entonces, esto es de gran importancia porque no únicamente se determina la presencia de petróleo, sino hasta el potencial petrolero cuando relacionamos estos datos con lo que corresponde, recuerden ustedes, a la parte de la cuenca. Porque todo eso se hace también para todas las muestras de una cuenca. ¿Está claro? ¿Tienen preguntas? ¿Por qué se utiliza precisamente el alcohol glicerinado? Porque precisamente este alcohol etílico, lo que se hace es precisamente agregarle glicerina para poder elaborar fácilmente lo que son las láminas palinológicas. Las láminas palinológicas son precisamente láminas como las que han utilizado ustedes en el laboratorio de petrografía, ¿sí? Con un cúmulo de objetos. ¿Sí? Pero lo que se hace primero es calentar la lámina, ¿sí? Luego, y una vez que está caliente, se le agrega precisamente 2 gotas del residuo cuando ya se agitó completamente el material del frasquito, y se colocan 2 gotas aquí, se le coloca arriba otros objetos y se tiene entonces una lámina que se coloca aquí en el portaobjetos precisamente de un microscopio óptico. Este microscopio óptico sirve tanto para cuestiones de reflexión como de transmisión de la luz. ¿Por qué? Porque esas láminas pueden verse a través de la luz, y estas son las imágenes que podemos ver precisamente en cuanto al contenido del material mineral. Se encuentran muchos cristales todavía perfectamente bien desarrollados de diferentes minerales, ¿sí? De diferentes, eso parece que son los cristales de yeso, esos que van aquí. Pues es la abundancia de esos cristales, los tipos de cristales y la presencia de yeso o de piritósferas, o sea, esferas de pirita, nos indican generalmente ambientes sedimentarios de manera muy clara. Cuando al microscopio óptico estas láminas presentan estas manchas blancas, corresponde generalmente a zonas en donde existió un proceso de evaporación. Corresponden a zonas en donde hay sal o en donde hay yeso, aunque no lo veamos en el campo o en la buena muestra. Entonces, esto permite establecer un ambiente sedimentario. Si son generalmente puros restos de minerales continentales, pues entonces es un ambiente dominantemente continental. Si en cambio aquí tenemos condiciones de yeso y de piritósferas, las esferas de pirita son precisamente características de ambientes cercanos a las playas, no en las playas, sino cercanos a las playas. Y eso ya nos está indicando un borde de cuenca. Entonces esto permite precisamente establecer esas características. Y entonces determinamos en esas láminas lo que son los organismos continentales, palinomorfos continentales, es decir, lo que son los restos, ¿sí? Palino, precisamente son restos de la forma de estos restos, en este caso continentales únicamente. Aquí vemos esporas de hongos, miren, esas son esporas de hongos, esas también, esas son esporas de helechos, bueno, de tantos tipos de los helechos que tenemos aquí, ¿sí? Y esos son granos de polen, son morfológicamente muy diferentes. Aquí vemos precisamente estos son granos de polen, ¿sí? Otros hay unos que son alargados, estos pues son precisamente de plantas muy abundantes en México, que fueron muy abundantes en el Mesozoico en México. Otros presentan aberturas muy bien definidas, ¿sí? Y se pueden clasificar con base en esas aberturas, en esas formas, en esas estructuras,
lo que son los géneros y las esporas. En este caso se trata de polen, esa parte de aquí, y polen en esta parte de acá. Y con base en eso, entonces, recuerden estas imágenes que vemos aquí, pues las vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Dijimos que son precisamente las tablas que sí nos sirven de guía para poder saber con base en esa morfología del polen y las esporas en qué rango de edades se encuentran. Porque la evolución de las plantas está perfectamente bien conocida, porque de las plantas continentales, pues, porque se tienen en el continente muchos ejemplos tanto de fósiles, de macrofósiles de plantas, como también de lugares en donde se encuentran los elementos reproductores de esas mismas plantas. Entonces se conoce perfectamente dónde aparecen, por ejemplo, lo que son los granos de polen, por ejemplo, de pináceas que vemos aquí, que se caracterizan precisamente porque presentan un cuerpo central y dos vejigas de aire en sus lados. Esto es muy importante porque ya aparecen en el Mesozoico. ¿Por qué? Porque en el Mesozoico ya está la Pangea. Y en la Pangea, precisamente, las plantas continentales tuvieron que adaptarse perfectamente a los ambientes continentales y cada vez más y más y más altos por el choque de los continentes. Entonces, estos son datos morfológicos de gran importancia para determinar no únicamente edades, sino también precisar edades. No únicamente. Y cuando tenemos estas condiciones que vemos aquí con base en las diferentes aberturas, tipos de aberturas y de estructuras, entonces se pueden ya relacionar condiciones que nos permiten determinar los fitocronos, es decir, en qué nivel estratigráfico se presenta el lugar de la muestra que estamos analizando. Y con eso se precisa entonces ya con mucha precisión el tipo de roca. ¿Se acuerdan? Esa fue la última imagen que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Con esto se hacen lo que son precisamente catálogos. En este caso es precisamente el catálogo de formas, de esporas y polen de México. Aquí ven, precisamente. Esto que vemos aquí corresponde a esporas. Acá hay más esporas todavía. Tienen diferentes formas, tienen diferentes estructuras, pero tienen como base una evolución bien definida. ¿Sí? Y esto es lo que permite ir estableciendo lo que son los pisos estratigráficos y subpisos también, para llegar a establecer edades cronológicas perfectamente. Aquí ya entramos en granos de polen, que vemos aquí. Dependiendo del tipo de aberturas, dependiendo de su estructura, ¿sí? Vemos diferentes tipos, se fijan. Desde unos muy alargados, como los que vemos aquí, otros que corresponden, muchos de ellos, a lo que son ambientes de tipo mesozoico, otros que son de paleozoico, como esos que vemos aquí. Con base en eso se hizo el estudio también del carbón de Salinas, y se pudo precisamente encontrar que efectivamente existen dos diferentes tipos de carbón, uno y otro que está aquí, ese que está aquí y este otro que está aquí, porque no coinciden más que en ciertos detalles. Se puede determinar también lo que son partes, decíamos, de las plantas, tejidos de las plantas, ¿sí? Diferentes arreglos de lo que son los tejidos precisamente leñosos de los tallos en esas condiciones. Lo que son los tejidos externos y las cutículas de las plantas. Cada grupo de plantas tiene sus características, que son las membranas de sus hojas, de sus tallos, de sus flores, etc. ¿Sí? Y cuando se trata de rocas que son de ambiente marino, ¿sí? Entonces aparecen, junto con los polen y esporas que son transportados del continente hacia el mar, aparecen ya
los organismos que son de tipo planctónico, es decir, lo que es el microplancton, junto con los ponen las esporas. Y es microplancton no únicamente marino, sino también de agua dulce. ¿Sí? Estos que ven de color, con color negro corresponden a los más importantes desde el punto de vista palinológico, porque están constituidos de membranas que son resistentes a los ácidos. ¿Sí? Y son los que aparecen más abundantes en lo que son las láminas palinológicas. Pero tienen alcances, se fijan, bastante amplios algunos, otros bastante cortos, como ven aquí o acá. De esa manera, entonces, si ustedes recuerdan, utilizando estos métodos palinológicos, se determinó la existencia de los fósiles más antiguos que hay en la Tierra, que se han detectado. Corresponde a bacterias de 3.500 millones de años, que se depositaron en dónde? En ese lugar de Barberton, en Sudáfrica. Ese es uno de los lugares en donde existe un excelente afloramiento de los pisos oceánicos más antiguos, del piso oceánico más antiguo del mundo. ¿Sí? En donde ya existían las lavas almohadilladas que caracterizan lo que son precisamente las cordilleras interoceánicas. ¿Sí? Y ya existen las chimeneas negras, miren, ahí tienen la mano, ahí está precisamente una chimenea negra en esa parte, en donde salen todavía precisamente ese humo, esa concentración más bien de lo que son materiales que el agua marina ha disuelto de las rocas del piso oceánico y que al llegar a la superficie entonces expulsan dentro del agua fría y ahí va formando lo que es el tubo donde se encuentran precisamente una serie de elementos transportados en solución que dan origen a lo que es el humo de esas chimeneas. Y en ese lugar precisamente se tomaron muestras de estas rocas, de las chimeneas, se pulieron y la zona pulida se hizo una superficie completamente plana que se metió en el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico. ¿Y qué sucedió? Disolvió la parte verde, o sea, los minerales, y dejó libre lo que es la materia orgánica. Las esporas son precisamente las bacterias más antiguas que se han podido identificar de manera directa. Eso precisamente son bacterias de 3.500 millones de años. ¿Tienen preguntas? Junto con en los yacimientos precisamente precámbricos, ¿sí? O sea, de lo que es el eón criptozoico, como esos que vemos aquí, se encuentran estos organismos que ven ustedes aquí, unicelulares, que se llaman acritarcas. El descubrimiento de ellas, con base precisamente en la paleología, o sea, la extracción que se hizo de rocas precámbricas, fue de gran importancia desde el punto de vista de la geología histórica mundial. ¿Por qué? Porque llegaron a demostrar que estaba mal el nombre que se le había puesto al león criptozoico, porque criptozoico quiere decir que tiene fósiles invisibles, o que no tiene fósiles, más bien. Pues se han encontrado entonces muchos niveles en donde se encuentran gran cantidad de acritarcas. Desde las más elementales, que corresponden precisamente a organismos con una membrana lisa, a organismos que van evolucionando y dan origen precisamente a estas estructuras que se parecen mucho a la estructura de lo que son los virus. ¿Se recuerdan el virus que es el papiloma? Bueno, más bien el virus del COVID-19 era de ese tipo. ¿Sí? Y después entonces se genera
otra membrana, hay entonces de cristalcas de varias membranas y también de varias proyecciones con diferentes tipos de organización. Estos son precisamente organismos del precámbrico, todo eso que vemos aquí. Aquí las vemos. ¿Sí? Esos son precisamente ya de lo que corresponde a lo que es el arqueozoico, o sea, lo que corresponde a los primeros organismos del conocido. Estas ya son más modernas, ustedes aquí las proyecciones que tienen, enormes proyecciones. Pero vean ustedes en qué color se encuentran. Esto nos está mostrando el proceso metamórfico que sufrieron estos organismos cuando se depositaron y en las secuencias precámbricas y fueron sepultados. Eso nos indica, por ejemplo, cuando se encuentran organismos de este tipo, pero el color negro concretamente nos está indicando que las temperaturas en el subsuelo fueron de más de 150, 180 grados centígrados. Es decir, estamos marcando un grado de metamorfismo. Cuando encontramos colores como estos que vemos aquí, estamos en los 150 grados más o menos. Este color café amarillento, vemos aquí. Y una respuesta muy importante es que también se encuentran muchas de ellas en lo que es el eón fanerozoico. De tal manera que conocer precisamente estos organismos, precisamente, aquí las ven, en el Mesozoico, eso corresponde aquí a México, precisamente. Que vemos aquí, corresponden a lo que es el Mesozoico en México. Y vienen acompañados generalmente en México con lo que corresponde a los dinoflagelados. Es decir, son otros organismos mucho más evolucionados, precisamente, que se presentan con formas muy características, desde esféricas hasta poligonales, como están que ven ustedes aquí, y tienen aspectos y estructuras también muy diferentes que permiten clasificarlos de manera amplia. Y no únicamente se encuentran todos estos organismos, sino que se encuentran también restos de lo que fueron precisamente organismos acuáticos como los discoastélidos, que vemos aquí son discoastélidos, que corresponden al terciario principalmente, y organismos que corresponden, estos son coritofóridos, estos que vemos aquí, con formas, si se fijan ustedes, también bastante diferentes, que permiten catalogarlos con mucha facilidad por sus diferentes estructuras, sus diferentes compuestos, y permiten entonces definir claramente también el ambiente marino, porque estos son organismos típicamente marinos en lo que es el Mesozoico y parte del Cenozoico únicamente. Entonces, el estudio anatómico precisamente de estos coritofóridos se puede perfectamente caracterizar también por su composición de tipo elemental, utilizando microscopios, ¿sí? Como equipos de escaneo de calcio, fierro, aluminio, cobre, azufre, silicio, potasio y manganeso. Y esto permite afinar el ambiente en que vivieron esos organismos y permiten afinar entonces las características que presenta la cuenca que estamos estudiando. En algunos casos se presentan en esos residuos palinológicos estos restos que ven ustedes aquí de organismos que son muy conocidos como son los foraminíferos. Esto no es lo que se ve en un microscopio de reflexión, sino eso es lo que se ve a través de lo que es la materia orgánica que se encuentra por debajo de la concha. Y esto permite entonces decir, aquí se encuentran foraminíferos,
Entonces ya las personas que son encargadas de los foraminíferos pues ya saben que ahí hay. ¿Por qué? Porque se encontraron en los residuos mineralógicos. Aquí ven. Aquí se ve perfectamente la estructura de uno de ellos con su estructura interna dentro de la concha de las diferentes cámaras. Hay muchos y muy variados y se pueden perfectamente correlacionar con lo que se presenta en condiciones ya de lo que es la paleomicroontología. Y hay algunos que no se pueden clasificar. ¿Por qué? Los encuentra uno a veces hasta de manera abundante, pero no hay posibilidades de identificarlos con organismos actuales, como estos que vemos aquí. En otros casos aparecen como si fueran organismos que son fósiles, están dentro de una membrana que correspondería a la de un foraminífero posiblemente, vemos aquí, pero quedan como insertadas sedis, o sea, sin identificación. Y estos que son también parimorfos, son fragmentos que no se sabe si son de algas o de qué organismos se trata, o membranas de qué son. Pero lo que sí es muy importante es que se puede determinar el tipo de materia orgánica dominante en esa roca. Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque ya vimos dentro de los 10 pasos de la formación de un yacimiento, ¿cuáles son los primeros? La depositación de materia orgánica. La depositación de materia orgánica. ¿Qué tipo de materia orgánica se encuentra en esa roca? Y esa que se llama la materia algácea. La materia algácea es precisamente la materia que se busca vehementemente en la industria petrolera, porque es precisamente la materia orgánica que ha producido mayor cantidad de petróleo en el mundo. Es de origen eminentemente marino y corresponde a la destrucción de organismos como estos que ven ustedes aquí, esa parte. Se trata de organismos marinos pues no bien identificados, pero sí se sabe que corresponde a materia algácea, por lo que se puede clasificar como materia algácea, ¿sí? Esponjosa o también brumosa se llama también. Allí se encuentran también lo que son los restos que citamos hace rato de materia orgánica en forma de los tejidos de las plantas, tejidos leñosos, fragmentos leñosos, como ven ustedes aquí, de diferentes tipos, que también reaccionan al calor interno de la tierra, dando tonalidades que son desde casi amarillas, anaranjadas, a cafés o negros, como es que ven ustedes aquí. Bien, eso es lo que da origen precisamente a esas condiciones de una materia orgánica, ¿sí? Carbonosa. Esta materia orgánica carbonosa no es productora de petróleo. Lo único cuando está en color café, lo único que puede producir es principalmente gas. ¿Sí? Y con todo esto entonces se hacen catálogos, como este que vemos aquí, de paleontología de lo que es la era mesozoica. Aquí están entonces los diferentes tipos de querógenos residuales que vemos aquí, en esta parte. Esa es materia orgánica, que son materia inorgánica principalmente. Se encuentran cristales perfectamente bien construidos, ¿sí? Que también es necesario identificar. Y se utiliza, pues, como decíamos, ese tipo ya es muy adelantado relacionado con lo que es la luz de transmisión y de reflectancia, generalmente. Aquí está precisamente el grado de carbonización. Cuando los organismos microscópicos están de este color, son casi recientes, ¿sí? Cuando ya tienen este color que vemos aquí,
ya están en el grado 1 de carbonización. Mientras si vamos en esta dirección, vamos a ver cómo este color amarillento se convierte en un color de tipo de anaranjado o café, anaranjado claro o café o negro. Cuando se llega a tener que toda la materia orgánica es de este color que vemos aquí, ya es necesario avisar a la compañía que estamos en condiciones en donde ya no va a haber petróleo. ¿Por qué? Porque ya se pasó el límite correspondiente a lo que es la ventana del petróleo. Aquí está, precisamente, es lo que da origen, la evolución de esos querógenos da origen a la evolución térmica de este querógeno. ¿Sí? Desde lo que es el tipo leñoso hasta lo que es el tipo completamente algáceo que vemos aquí. Eso permite entonces determinar con la luz transmitida, ¿sí?, en láminas de rocas, a veces zonas donde hay abundante materia orgánica. Y eso nos permite también determinar el grado de carbonización de la roca. ¿De acuerdo? Con eso terminamos esta parte y el jueves vamos a ver lo que corresponde al origen del Golfo de México, con todos estos antecedentes, pues. ¿Tienen preguntas? ¿Cuándo se retoma? Yo espero que lo hagamos el jueves próximo. No sino este lunes. Preguntas.